Así que en nuestro programa de hoy vamos a contestar la pregunta de si el diluvio que menciona Génesis 6 al 9 fue un diluvio local o si fue un diluvio universal que cubrió completamente el planeta Tierra. Así que vamos a procurar contestar a esta pregunta tan importante. Tal vez lo primero que debemos mirar es que se usan palabras exclusivas en el Antiguo y Nuevo Testamento para el diluvio en los días de Noé. ¿Quiere, pastor, compartir algo sobre eso con nosotros? Sí, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra Mabul, que la encontramos solo en Génesis 6 al 8 y también en el Salmo 29, 10. Es muy interesante que en la versión griega de los 70, la palabra para diluvio es cataclismos, que es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Que denota una catástrofe. Y esa palabra es bien interesante estudiarla y mirar que realmente nos está mostrando que fue algo grande, no fue algo chiquito. Y lo interesante es que la palabra Mabul, hay como 9 palabras hebreas para el diluvio. Pero se usa esta palabra exclusivamente para el diluvio en los días de Noé. Y en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen diluvio, que son plemura, pótamos y la palabra cataclismos. Cataclismos se usa solo para el diluvio en los días de Noé. Quiere decir que esta fue una catástrofe peculiar y especial, no como los demás diluvios. Ahora, hay otras evidencias que indican que el diluvio fue un evento universal. Por ejemplo, se nos dice en Génesis 7, 19, algo muy interesante en cuanto al diluvio en relación con las montañas. Sí, ese verso es tan claro que no lo podemos interpretar de una manera para decir que el diluvio fue local, porque dice, y las aguas prevalecieran mucho en extremo sobre la tierra, y todas las altas montañas que había debajo de todos los cielos fueran cubiertas. Es como si el autor no quiere dejar ninguna duda de que todas las montañas, debajo de todos los cielos, sea cual sea el cielo que estás pensando, pues ahí también las aguas la cubiertan. Como que está luchando por conseguir palabras para decir... Esto fue universal. Exactamente. Ahora, lo interesante es que las montañas más altas en la región a donde descansó el arca son las montañas de Ararat. Hay montañas que tienen 17,000 pies de altura. Así que si el diluvio alcanzó más alto que las montañas más altas, tiene que haber sido más de 17,000 pies. Ahora, algunos dicen, bueno, pero es que el diluvio formó las montañas. Pues si formó las montañas, tiene que haber sido una catástrofe para formar una montaña de 17,000 pies. Exactamente. Así que sea de una manera o de otra, claramente tenemos una indicación de que fue un evento universal. Sí, sin duda. Ahora, otro punto. El asunto de animales en el arca. ¿Cómo nos indica eso a nosotros que el diluvio fue un evento universal? Pues sería imposible, no haría sentido, digamos así, que Dios hubiera traído especies, de todas las especies, ¿verdad? Para dentro del arca, si hubiera partes de la tierra en que no hubo diluvio. ¿Para qué poner un arca tan grande con todas las especies de animales ahí adentro si hubiera algún lugar donde los animales pudieran vivir? Los animales podrían haber emigrado a otra parte hasta que terminara el diluvio. Y es interesante que cuando hay un problema en la naturaleza como un tsunami o algo así, los animales son los primeros que lo sienten y huyen para otro lugar. Eso es verdad. Pero aquí Dios ha visto a bien preservar no solamente la raza humana, pero los animales en esta tierra. Y tuvo de preservarlos en la Así arca. que la preservación de los animales en un barco tan grande indica que eso no cubrió solamente un valle, sino que cubrió en realidad toda la tierra. Y había que proteger a los animales. Exactamente. Ahora, después que terminaron de subir las aguas, la Biblia nos dice que Dios
le mandó a Noé que mandara unos pájaros Ujú. del arca para ver si había tierra seca. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues durante muchos días ellos no podían encontrar ningún lugar para posar la planta de su pie, dice la Biblia, ¿verdad? Porque pues todo estaba cubierto de agua. Dice la Biblia que las aguas prevalecieron, aunque llovió 40 días, 40 noches, pero las aguas prevalecieron 150 días en la tierra. Impresionante, ¿no? Fue una cosa tremenda. O sea que los pájaros, si fuera un diluvio local, podrían haber seguido volando para conseguir tierra seca en alguna parte. Exactamente. Pero no pudieron conseguir donde descansar, sino hasta después de un tiempo, cuando ya las aguas estaban bajando. habían disminuido. Exactamente. Ahora, también debemos tomar en cuenta el tamaño del barco. Sí. Era como un barquito, ¿verdad? No, era una cosa tremenda, ¿verdad? Como uno de los más grandes barcos que tenemos hoy. ¿Para qué es que Dios iba a pedir a Noé de hacer una cosa tan grande, un barco tan grande como ese, si el diluvio fuera local? No haría sentido ninguno. No tendría ningún sentido. Ahora, algunos dicen, ¿qué tal si la gente antes del diluvio se hubiera arrepentido? Entonces, y Dios de todas maneras manda a destruir el mundo los que no se entregan, ¿a dónde hubieran cabido todos en el arca? Bueno, yo creo que si muchos del mundo se hubieran convertido, pues Dios no hubiera destruido el mundo por un diluvio. Pues no sé, si hubiera otras personas, muchas que se hubieran convertido, pues Noé quizás les compartía los planes del arca y dijeron, hagan una arca también. No sé. No sabemos lo que pasaría. Son especulaciones, especulaciones, pero siempre es bueno mirar todas las opciones. Sí. Ahora, otro punto importante, Génesis 8, 21 y 22, habla de un arco iris. Ahora vamos a leer esos versículos. Para ver qué nos enseñan. Dice que cuando Noé salió del arca, la primera cosa que hizo fue agradecer a Dios y presentó un sacrificio a Dios, ofreció sacrificios a Dios. Y dice, verso 21 y 22, percibió Jehová perfume grato y dijo Jehová en su corazón, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, Dios, en Génesis 9, también 12 y 13, habla del arco iris. Dios puso un arco iris en el cielo, con el fin de enseñar que nunca más iba a destruir la tierra por un diluvio. Ahora, si el diluvio fuera local, tenemos un problemita porque ha habido muchos diluvios locales después de eso. Exactamente. Diluvios locales grandes, que llevaran casas, que llevaran ciudades. Eso, Dios estaría haciendo algo sin sentido. Otra Lisboa. vez. Lisboa tuvo una gran inundación. Tsunami cuando hubo este terremoto que fue terrible. 1755, ¿no? El famoso terremoto de Lisboa, uno de los más grandes de la historia. Exactamente. Así que poner un arco iris y prometer que nunca iba a ser destruido el mundo por un diluvio, Dios no hubiera estado guardando su palabra, porque ha habido muchos diluvios locales si el diluvio hubiera sido meramente un evento local. Bíblicamente no hace sentido ningún decir que el diluvio fue local. No. Hay muchísimas evidencias bíblicas que apuntan para un diluvio universal. Exacto. Ahora, no solamente hoy en día algunos científicos y eruditos teólogos dicen que el diluvio fue un diluvio local, que no podemos confiar en el relato de Génesis 6 al 9, sino que están diciendo que no podemos confiar en la historicidad de Génesis 1 al 11, es decir, de todo lo que está en Génesis 1 hasta el capítulo 11. Ahora, eso crea un problema muy grande, porque no solamente está en juego la credibilidad de Moisés,
quien escribió el relato de Génesis bajo inspiración del Espíritu Santo, sino que creo también pone en tela de juicio a otros autores. Los autores y al propio Jesús, ¿verdad? Porque si creemos que las palabras de los evangelios son inspiradas, Jesús ha citado Génesis y ha citado los primeros capítulos de Génesis. Entonces, ¿será que Jesús iba a citar una cosa que no es verdadera? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos esos autores del Nuevo Testamento que respetamos mucho, ellos creían en la inspiración y en la historicidad de los primeros 11 capítulos de Génesis. Sí. Si ellos, inspirados por Dios, lo creían, ¿cómo es que yo puedo decir que no lo creo? ¿Verdad? Entonces, O sea, que habría que poner en tela de juicio a Pablo, a Pedro, a Juan, a Mateo, porque Jesús en Mateo 19 dijo, el que los hizo al principio, varón y hembra los creó. Estaba citando Génesis 2. Exactamente. Y el apóstol Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. Y Pedro, en 2 Pedro 3, habla del diluvio. Y muchos que niegan que hubo un diluvio universal o que Cristo va a venir en las nubes. Así que no solamente es poner en tela de juicio a Moisés, quien escribió el relato, sino Jesús, quien dijo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Exactamente. Y también la confiabilidad de Pedro y de Pablo, todos los autores del Nuevo Testamento. Y para mí hay dos peligros muy grandes en no considerar los 11 primeros capítulos bíblicos como inspirados y como algo que realmente sucedió. Es que si empezamos a hacer eso luego en el principio de la Biblia, pues vamos a ser tentados en todo lo que no nos gusta o que no cabe en nuestra concepción, también lo vamos a quitar. Pero además de eso, la Biblia es muy clara que la muerte de Jesús, su sacrificio por nuestros pecados, pues es algo, el pastor ha citado que Pablo habla del primer Adán, del segundo Adán. En 1 Corintios capítulo 15, él empieza ese capítulo diciendo que de acuerdo con las Escrituras, Jesús murió por nuestros pecados. Si quitamos la creación y si quitamos el diluvio y si quitamos esos 11 primeros capítulos bíblicos, ¿dónde vamos a poner la importancia y la razón para la cruz de Cristo? ¿Verdad? Entonces, es muy peligroso empezar a quitar capítulos de la Biblia. Exacto. Cuando no entran en nuestra concepción o en lo que nosotros creemos hoy día. Los filósofos, cientistas, los grandes eruditos de la ciencia hoy día, ellos cambian sus opiniones, pero la palabra de Dios no cambia. Sí, y si el relato de Génesis 1 al 11 no es literal, entonces tampoco es literal el relato de la caída en pecado. Exactamente. Y si el relato de la caída en pecado no es literal, entonces eso afecta la importancia de un salvador del pecado. Y es interesante que tanto Juan Pablo II como Francisco I han dicho que este mundo llegó a existir por un largo proceso de evolución a través de millones y millones de años. Que el relato de Génesis es un relato simbólico que no ocurrió históricamente. Eso tiene implicaciones muy grandes. Muy graves, porque las personas que se dicen representantes de Cristo en la tierra, en realidad están quitando a la realidad de la expiación y de todo el sacrificio del Hijo de Dios. Le están quitando el valor. Sí, y nuevamente la razón es muy sencilla. Y es que si uno elimina el relato literal de Génesis 1 al 11, entonces Dios no lo creó a uno y por lo tanto uno no es responsable por sus acciones ante el Dios que lo creó. Porque si uno es el resultado de un largo proceso de evolución. Y un proceso donde la muerte y violencia estuvo involucrada y la muerte no es mirada como una consecuencia del pecado, entonces ¿dónde queda Jesús y su muerte por nuestros pecados? Correcto. Queda eliminado. Es decir, si uno elimina los primeros 11 capítulos
uno elimina toda la Biblia. Toda la Biblia. Porque- Quitamos la base. Sí. ¿Dónde está? Toda la Biblia se basa en el relato de Génesis. Ahora, hay otras razones, hay razones históricas, y es que según Génesis 10, todas las naciones vienen como sobrevivientes del diluvio. La tabla de las naciones, después del diluvio, habla de todas las naciones que llegaron a existir, que vienen de ese lugar De ese central. lugar. Quiere decir entonces que antes del diluvio, la gente se había esparcido en la tierra, el diluvio destruye todo y después del diluvio Empezó la otra gente vez. se esparce Ya. como había hecho después de la creación. Además de eso, en cada cultura del mundo hay memorias Sí. de diluvio, más de 200 historias de memorias sobre un diluvio que cubrió toda la tierra. Tal vez la epopeya de Gilgamesh es la más famosa. En estas historias generalmente hay varios puntos en común. Hay un héroe, los dioses advierten de que viene un diluvio, el héroe construye un barco para su familia y sus amigos. El diluvio en Atrahasis, por ejemplo, que es un relato babilónico, el diluvio dura 7 días y los animales fueron sacrificados después del arca. Y después del diluvio se reinstituye la sociedad con castigos para aquellos que violan las leyes de los dioses. Así que hay muchos detalles que son muy interesantes en todas estas historias, que hay ciertos paralelos con el relato bíblico. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh dice que se mandó una paloma, luego una golondrina, y luego entonces ¿cómo se dice raven en español? Un cuervo. Un cuervo, y luego un cuervo, y entonces que el cuervo nunca regresó. Así que claramente hay memorias un poquito tergiversadas, un poquito cambiadas, porque con el transcurso del tiempo los detalles específicos se van olvidando, pero indica, todas estas tradiciones indican De una realidad, de un que evento que realmente sucedió. todo está regresando a una memoria original. Ok, ahora hay razones geológicas también por las cuales podemos confiar que el diluvio fue universal. Sí. ¿Cuáles son algunas de esas? Pues cuando miramos al fossil record, El registro del registro fósil geológico, podemos mirar que hay muchas evidencias de un cataclisma, y se puede decir, se puede utilizar esa palabra que el Nuevo Testamento utiliza, algo catastrófico que sucedió. Hay animales que miramos sus fósiles de ellos aún comiendo en posición vertical, y que pues algo fue que los apañó ahí cuando estaban así. Hay otros que están completamente destruidos. Hay muchas cosas que podemos mirar: las montañas escarpadas, el petróleo, el carbón, y los fósiles que están en todo el mundo en grandes cantidades. Entonces hay muchísimas cosas que nos muestran que hubo como que la tierra fue virada al revés, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, los grandes yacimientos de carbón y de petróleo. Todo eso es materia orgánica. ¿Cómo es que se fue a parar ahí abajo? Sí, y la gente dice, bueno, algún día se va a acabar el petróleo y el carbón, pero siguen sacando y sacando y sacando. Tiene que haber existido muchísima materia orgánica, plantas, animales, seres humanos que fueron enterrados, que se convirtieron en carbón y en petróleo. Sí, la cantidad de árboles que fueron decimadas por el diluvio, cómo eran los árboles antes del diluvio. Exactamente. Cuando miramos todo eso, podemos tener una idea de cómo era la tierra antes, de cuán fuerte fue esa catástrofe que tuvo el poder de cambiar, de enterrar todas esas cosas. Ahora, antes del diluvio, el planeta estaba cubierto de agua, según Génesis el capítulo 1. En la creación, Dios tomó parte del agua
y colocó el agua arriba y tomó parte del agua y la colocó abajo de la tierra. Yo creo que el propósito del agua encima de la tierra era para que hubiese un clima uniforme. Sí. Es decir, la tierra era como un gigantesco invernadero, ¿verdad? Donde el clima era igual en todas partes, perfectamente ideal. Y luego el agua que puso abajo era para que subiera como un vapor de la tierra para regar la tierra. Ahora, la Biblia se refiere al agua arriba como las ventanas del cielo y al agua que puso abajo como las fuentes del gran abismo. Ahora, que Dios en el diluvio no tuvo que inventar agua. No, la agua estaba ahí. ¿De dónde sacó a Dios el agua para el diluvio? La Biblia nos dice que todas las fuentes de los cielos se abrieron, ¿verdad? En Génesis todas 7, las ventanas del cielo y todas las fuentes de la tierra pues se abrieron. Génesis 7 ¿verdad? y el versículo 11. 11 nos dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Interesante, las cataratas. Yo no sé, me imagino que has tenido el privilegio de visitar las cataratas de Iguazú. No he estado en Brasil aún, felizmente. Yo estuve allá en el lado de Brasil, en las cataratas de Iguazú. Es algo impresionante. Sí. Eso, el agua truena cuando cae. Sí, he estado en las de Niágara, no son tan quizás gloriosas, pero también ahí una persona, he visitado los túneles que están por detrás del agua. Cuando estamos ahí miramos esa agua caer, es una cosa... Las cataratas de Niágara son como un chorrito de agua cerca de las de Iguazú. Wow. Pero cuando yo estuve allí en Iguazú, lo que me vino a la mente fue el diluvio en los días de Noé. Pensar que lo que yo estaba viendo allí en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, eso había pasado a nivel de todo el mundo en el diluvio. Tiene que haber sido un cataclismo, una catástrofe, pero impresionante. La hermana de White en el libro La historia de los patriarcas y profetas, cuando habla del diluvio, dice que los jactos de agua que venían de la tierra, que levantaban grandes piedras, grandes rojas, y que después de ellas caían sobre... Y se enterraban en la tierra. Entonces, eso fue una cosa tremenda. Y quien quiere aceptar la autoridad de la Biblia, y quiere aceptar que Dios dice siempre la verdad, estudia los registros fósiles de la geología basado en la autoridad de la palabra de Dios, encuentra mucho más respuestas que el que la rechaza. Es decir, es cuestión de fe. Sí. Uno decide si va a creer en el relato o no. Y pues la hermana White dice que para la persona que no quiere creer, Dios puede dar muchísima evidencia, pero no lo van a creer porque la fe se basa no en la demostración, sino que se basa en evidencia. Sí. Evidencia para un diluvio universal hay mucha. Hay mucha. Pero no hay comprobación, porque para comprobarlo tiene uno que haber estado allí, para verlo con los ojos y escucharlo con los oídos. Pero yo personalmente hace muchos años decidí que yo voy a tener fe en el relato de la palabra de Dios. Dios es tan respetador de los seres que Él ha creado a su imagen, que Él no nos va a obligar a creer. Hay evidencias suficientes para aquel que quiere creer. Si una persona dice, yo no quiero creer, yo quiero rechazar, entonces Dios no va a obligar a la persona a creer. Exacto. Me encantan las palabras de Jesús en el capítulo 6 de Juan, verso 37, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. El verso 44 dice también, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, yo le resucitaré en el día postrero. Y en el capítulo 8 también nos dice Jesús que el que es de Dios, capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
La persona que quiere creer, que quiere abrir su corazón, pues va a escuchar la palabra de Dios y va a creer en su autoridad. Todo es cuestión de una decisión de fe. Amén. Bueno, cuando uno está gozando, el tiempo pasa rápido. Gracias, Pastor Gubella, por haber estado aquí. Y gracias a ustedes por haber sintonizado este programa hoy. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Quisiera nuevamente reiterar que si ustedes tienen preguntas que quieren hacer, nos las pueden enviar a la siguiente dirección: tv@secretsunsealed.org. tv@secretsunsealed.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima, cuando continuaremos contestando las preguntas que nos mandan.